¿A ustedes les pasó algo similar a lo que le pasa a uno cuando está conversando con amigos? Y es que como que uno hay momentos donde dice, venga, ¿cómo llegamos a este tema? Y uno le cuesta reconstruir la conversación, Sí. pero durante años y en proyectos de vida. Nunca habíamos creado nada por iniciativa propia. Y entonces llevamos como toda una vida acumulando esa energía. Mi intuición es que entre menos piense yo que eso alguien lo va a escuchar, mejor sale el podcast. Esa es una ruta que la hace el 99% de la gente o hace lo que hace el restante 1%. Y es que ¿Cuándo fue la primera vez que usted le dijo a alguien, cuando usted estaba hablando con alguien que le preguntara, oye, ¿y tú qué haces? Que usted respondió, escritor. todo este cuento de que hay que cambiar el mundo, yo al principio lo pensaba así. Hoy en día lo que yo pienso es que Yo veo a mucha gente hablando de sistemas. La mayoría de ellos me dan la impresión de que no lo entienden, por lo menos en la profundidad que usted me lo está explicando aplicado en la vida. cuando usted se pregunta cuál es su dirección, para mí, en mi caso, porque yo medito todas las mañanas y en la meditación intento hacer una visualización. Hace 2 años, ¿sabe qué me imaginaba? Hola a todos, aquí Juan Pablo Ramírez y estoy muy feliz porque por fin Amplitud, o sea, este podcast está al aire, en serio, bienvenidos. Andrés Acevedo, que es el primer invitado, es una de las mentes detrás de podcasts como 13% o Atemporal, que son podcasts muy exitosos en español. Sin embargo, esa no es la razón por la cual lo invité. Lo invité porque lo conozco de cerca, Andrés es un buen amigo y yo admiro cómo él toma decisiones, pero sobre todo cómo él entiende cómo cada cosa que él hace lo pone como en una especie de posición de ventaja para lograr lo que él quiere lograr. Para mí, este podcast es una mirada que les quiero ofrecer sobre qué es en serio comprometerse con lo que uno quiere ser. Ojalá les guste, bienvenidos. Hay algo que me llama, o sea, como que caí en cuenta de algo y es que usted y yo nos conocemos, o sea, desde que usted y yo nos conocemos, cuando usted y yo nos conocimos, usted estaba como en una, los dos, pero hoy estamos hablando de usted, estaba como en una época particular de su vida, ¿sí o que usted estaba empezando como a cambiar de vida, ¿sí o qué? Sí, exacto. Eh, o sea, cuando usted y yo nos conocimos, usted estaba empezando 13%, ¿hace cuánto había renunciado? Usted y yo nos, o sea, usted y yo nos intentamos, a ver, yo intenté conocerlo a usted, porque hay que contar esa Ajá, historia. Yo lo intenté conocer por ahí desde enero del sí, 2018. Y usted me ignoró por ahí hasta marzo, habrá sido. sí, sí. Y en Tres marzo yo mesecitos. estaba, O sea, todo ese show por 3 meses. y en marzo yo estaba, me acuerdo, estaba en la finca de un amigo, Ajá, así desempleado, porque hasta que yo no lo conociera a usted, yo no podía empezar mi podcast. ya. Pero entonces, Por espere, alguna ¿usted razón. cuándo había renunciado? No, es que yo en realidad no renuncié. Lo que pasó fue, yo me gradué de la universidad Sí, en octubre y después estuve como indeciso de si ser abogado o no ser abogado hasta principios de enero, que fue cuando me propusieron volver a la empresa en la que yo trabajaba como abogado. sí, Y yo ahí dije, déjeme pensarlo hasta el miércoles. Y ese miércoles por la mañana tuve una reunión, pues conocí a una persona como que me puso otra manera de pensar sobre el tema de carrera en la mente. sí. Y entonces lo que dije Cuénteme, fue, oiga, cuénteme rápido eso. Yo sé que usted lo ha hablado en otras partes, pero hablemos de eso. sí, vea, entonces yo estudié Derecho en los Andes Sí, y por ahí desde noveno semestre yo sabía que no quería ser abogado. sí, Y luego antes de graduarme trabajé como abogado en Linio, que es como un mercado libre menos exitoso. Y ahí yo era abogado normal y era un trabajo que yo detestaba. Y aún así, era tal pues la inercia, yo ya llevaba mucho tiempo invertido en volverme abogado, que cuando me gradué ya no trabajaba en línea porque yo pues, ya había dejado ese trabajo de practicante hace rato, pero volví a aplicar a línea, volví a mandar la hoja de vida, se la mandé a mi ex jefe y el man me dijo, oiga, le tengo la posición y yo le dije, déjeme pensarlo hasta el miércoles, porque el sí, miércoles por la mañana yo tenía una cita con Pablo Londoño, que es un reclutador de ejecutivos que sabe mucho del tema de carrera y yo quería, yo le había escrito un correo diciéndole que yo quería trabajar con él, pero en realidad yo no quería trabajar con él. Es como como que uno cree que esa gente que uno admira le va a solucionar la vida dándole un trabajo, diciéndole todo está bien, ujú, simplemente vente a cojo. Y yo le había dicho como yo quiero trabajar con usted, pero yo ni siquiera sabía el que hacía. Entonces el man me dijo, oiga, usted no quiere trabajar conmigo, usted no sabe yo qué hago, pero usted está perdido, que es lo que le pasa al 100% de la gente de su edad.
más si estudiaron Derecho, porque Derecho tiene como esa particularidad de ser como carrera de descarte, en cierto sentido. Mm. Eh, y entonces, pues lo que usted tiene que hacer es una de dos. O empieza a mandar hojas de vida a la loca y a punta de prueba y error ve como dónde se ubica en el mundo profesional. Esa es una ruta que la hace el 99% de la gente. O hace lo que hace el restante 1%. Y es que investiga muy bien usted qué le gustaría ser en la vida. Ujú. Y usted una vez sepa que la ruta para usted volverse lo que quiere ser es empezar siendo analista de texturas en Alpina, me avisa y yo le consigo una cita con los de Alpina. Y eso es una manera de enfrentarse a su vida profesional mucho más inteligente. Entonces Qué yo salí interesante. allá y le dije a mi jefe de línea, Usted oiga, dijo, yo yo no soy voy a ser abogado. 1%. Porque usted no puede ser 99% ni por Claro, el putas. es que usted no le puede decir a un joven que hay una cosa que hace el 99% y otra que hace el 1% porque ya sabe para dónde va a ¿Qué va a hacer? coger. Claro, Sí, claro, claro. total. Entonces, usted le dijo al man del Linio que no y no tenía ni puta idea qué iba a hacer, ¿sí o qué? Y no tenía ni idea. Sabía Y que ya tenía que investigar, que era lo que me Sí. mandó a hacer Pablo Londoño. Ajá. Y usted sigue investigando, Y básicamente. entonces, y 6 años después, esta es una conversación que yo quiero aprovechar para que investiguemos yo qué debería hacer. A ver si le pegamos. A ver si le pegamos así que debería hacer en la vida. Entonces, pero usted ya tenía en la cabeza 13. No tenía en la cabeza 13. O sea, ¿esto es antes o después de su No, viaje? esto es después de mi viaje. Yo ahí ya tenía en la cabeza que quería hacer un podcast. Ok. 13 Pero ya todavía sabía que era no. 13. Ok, usted primero dijo yo quiero hacer un podcast. No tengo ni idea en qué. ¿Sí o qué? Primero fue, me encantaba el formato, me antojé, Sí. dije, yo debería hacer un podcast. De hecho, en un momento yo pensé que Bárbaro. iba a hacer un podcast, esto le va a parecer absurdo, de comedia, de historia y Ok. de comedia, de Ya, ya, historia y de ya. comedia. Claro. Entonces, Claro, entonces yo claro. era el historiador y un amigo mío, que no es Nico, iba a ser el El comediante. comediante. Ok, Ajá. ok. Ah, bueno, al menos Y usted nos, no era el comediante. si siquiera. Y entonces nos reunimos en la casa de él y el man andaba pues peor de perdido en la vida y yo me di cuenta de eso y dije, no, este man no, si le digo que nos veamos mañana a las 7 para arrancar, este man no va a madrugar. Y Ujú. entonces ahí desistí de esa idea, pero igual quedé con la idea del podcast. Y ya después vino el Ok. cuento de Nico y de 13%. De una, sí. El que quiera escuchar eso, hay muchos lugares los podemos apuntar a eso, de esa historia mejor contada. Pero entonces, entonces usted unos meses después resuelve que quiere hacer 13%, unos meses después resuelve que necesita hablar conmigo para poder empezar 13%, y entonces habla conmigo y entonces empieza 13%. No soy, no, bueno, no importa, usted lo cuenta así. Un antes y un después, es verdad. Ajá, exacto, así me hizo sentir. Y entonces, yo me acuerdo que yo conversé con ustedes en Juan Valdés una vez, les di como unos consejos, pues como unas ideas alrededor de yo cómo creo que se tiene que hacer podcast, y después ustedes empezaron a hacerlo, empezaron a entrevistar gente. Pero esta mañana me acordé como particularmente de ese episodio que yo les regalé, como el episodio 2 o 3 o 4, yo no sé, uno de los primeros episodios, ustedes, si alguien que está escuchando busca en 13% hay un episodio, hoy no, oiga, le dije hace poquito que me lo mandara, a mí no me gustó, pues no me gustó cómo me Sí. quedó, pero no importa. Pero eso, Pero me pero acordé de sabe esa que, conversación, dígalo. pero sabe que ese fue como ahora viéndolo en retrospectiva, fue como un salto de calidad para 13, porque nos mostró como que era posible hacer. Yo creo que a partir de ese fue como, oiga, nosotros por qué no hacemos cosas tan buenas, porque en ese momento nos parecía pues una cosa sensacional. Claro, Me como acuerdo hacer que en un cosas más momento, narrativitas. ajá, sí, exacto, y además como con usando bien los elementos sonoros, porque me acuerdo que hay como un momento que es increciendo y usted diciendo una cosa así como toda romántica, como de joven, que 13% es Sí, sí, esa sí. solución para aquellas personas, bla, 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 como que usted articuló mucho mejor toda la misión empresarial de 13% de lo que nosotros Ok. alguna vez la habíamos y luego pudimos articularla. Claro, y que se Entonces demoraron creo mucho más que, en articular. Que en realidad claro, ustedes apenas están articulando. Entonces, yo me acuerdo mucho que una de las últimas preguntas que yo les hice así también súper como, no sé, esa pregunta que supongo que tenía que hacer era ustedes, pues, ¿qué es lo que están esperando? O sea, como que quisieran lograr. Y recuerdo mucho que usted, que su respuesta particular me pareció como particularmente romántica. Y quiero decir romántica no sí, de como usted ha venido usando la palabra romántica como desde el romanticismo, sino romántica como desde, no sé si la palabra es idealista. ingenuidad, idealista, exacto, como muy idealista. Ujú. Entonces yo me acuerdo que usted dijo algo así como,
si yo pudiera cambiarle la vida a una persona alrededor de su carrera profesional y de por qué no le gusta lo que hace o lo que sea, ya, me puedo morir en paz, ¿sí o qué? Sí, sí, Y sí. lo que me llama la atención no es necesariamente que usted ya haya hecho una persona, o sea, como que en realidad usted sabe que usted no estaba queriendo decir una persona, como, pues usted en realidad sí quería impactar toda la gente posible, pero en ese Ujú. momento tenía sentía que tenía una idea súper clara de que lo que la gente necesitaba era propósito. Y yo sé que Ah, ustedes, y quien sigue 13 con juicio, se da cuenta que ustedes en muy poquitos meses o sea, como que se echaron para atrás en esta idea y se dieron cuenta que eso era mucho más complejo. sí, Entonces, a mí me dan ganas de empezar por ahí, porque justamente es muy distinto la persona con la que yo hablé ese día, que yo estaba empezando a conocer, a, sí, no sé, el Andrés con el que hablé hace un par de semanas, hace una semana, porque igual usted y yo hablamos con relativa frecuencia. Es muy sí. distinto. Entonces, usted hoy en retrospectiva, ¿cómo ve a ese Andrés? O sea, ¿usted cómo describiría que Andrés estaba ese día? O sea, no, y no me hable desde 13, hable de en qué estaba Andrés en la vida. Sí, yo creo que en algo que no es muy distinto a lo que le pasa a muchos universitarios apenas se gradúan de la universidad, que es todo este cuento de que hay que cambiar el mundo. ¿Sí? Es en parte como una gran ingenuidad, yo creo que usted usó bien la palabra, y también arrogancia de ser joven, de creer Ajá. que ay, pucha, esta gente, ¿por qué no lo ha visto clara? Yo tengo mucho más claridad sobre lo que toca hacer y cómo las cosas deberían ser. Y si tan solo las cosas fueran como yo me las imagino en mi cabeza, entonces este mundo sería mejor. Eh, ese es como esencialmente lo que yo andaba. Ujú. eh, que creo que le pasa a mucha gente. O sea, uno sí sale También, muy también agrandado. igual, sí, claro, también igual estaba como, o sea, usted estaba a punto de, como de abandonar, o sea, usted acababa de abandonar una especie de camino, y no, Sí. no me interesa en este momento como etiquetar ese camino, pero estaba como embarcándose en una cosa que no sabía como que venía, ¿sí o qué? Ahora sí, ahora no en retrospectiva, sino en, como tratando de recordar, este recuerdo ya va a estar difuminado por los años, pero ¿cómo se Sí. sentía eso, parce? Vea, le voy a contar una cosa que creo que no le contaba a mucha gente. Y de Ajá. hecho creo que no mucha gente se acuerda de esto. De esto. Eh, en mi desilusión con el derecho, que empezó a pasar en los últimos semestres de la universidad, eh, yo caí, porque es caer, yo Ajá. caí en el coaching. Ok. Yo creo que usted no sabía esto sobre mí. No. Y no No, en no, que yo no. hubiera contratado a un coach, en que yo quería ser un Quería coach. ser un coach. Ah, ok. Ok. Que es el típico chiste de un Coach de vida peladito a los de 20 años. 22 años que Ujú. que no ha vivido nada y quiere decirle a la gente cómo vivir. Y a mí me pasó eso porque me vi un documental, creo que un poco al azar, me vi un documental de Tony Robbins en Netflix. Y a mí me impactó muchísimo ese documental. De hecho, me acuerdo que me lo vi por ahí Usted lo mencionó 4 en esa veces. entrevista. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, yo aquí contando es que infidencias. Pero no lo Y del las va coaching. más No sé para pública. dónde va, no sé para dónde va, pero me acuerdo que habló. Y usted en ese momento me acuerdo que admiraba un montón a Tony Robbins. Y a mí me impactó mucho eso, sobre todo como por... Hay algo como de Tony Robbins y sobre todo como si uno ha vivido situaciones difíciles. Y es que este man tiene una aproximación excesivamente pragmática y urgente al cambio. O sea, este man Ujú. es como, usted ha sido depresivo durante 25 años, se lo va a quitar en los próximos 5 minutos. Esa es Ujú. como ese es Sí, sí, como la el filosofía. ethos de Tony Robbins. Y yo creo que eso fue a mí lo que a mí me llamó la atención. Y yo dije, pucha, en verdad uno sí puede cambiar, uno sí puede ser diferente. Eh, y en esa tónica, pues uno por alguna razón cree que si el trabajo es aburridor, y yo había sido abogado, eh, y de las cosas que más lo han impactado a uno es Tony Robbins, pues entonces de pronto la manera de solucionar el hecho de que uno no tenga muchas ganas de trabajar es volverse como Tony Robbins. Yo Ujú. creo que esa era un poco la lógica. Pues yo no la entendía en ese momento, pero viéndolo hoy era así. Eh, pues tú me estaba preguntando cómo se sentía esa época de mi vida. Yo creo que se sentía... A ver, ¿qué me acuerdo yo cómo se sentía?
Por un lado, era, era incertidumbre que se sentía por dentro, o sea, incertidumbre no como qué va a pasar con Israel, Palestina mañana, sino incertidumbre muy personal de qué va a ser de mí y no estoy como anclado a nada, no hay nada que me afiance en este mundo y no sepa dónde coger. Pero yo creo que también como mucha energía Ujú. y eso fue como que lo que nos juntó muy básicamente a Nicolás y a mí y es que nunca habíamos creado nada por iniciativa propia y entonces llevamos como toda una vida acumulando esa energía de crear, de construir algo y yo lo sentía en ese momento. Entonces, pues era angustioso porque sentía que no sabía usar bien mi tiempo, que era verdad. Ujú. Entonces, pues uno como empieza a usar su tiempo si lo que quiere es empezar a construir algo y nunca lo ha hecho, y si no sabe para dónde va. Eh, y pues la mezcla inevitable de estar viviendo cosas novedosas que le da a uno la emoción, ¿cierto? Como esa Claro, energía juvenil. Energía juvenil con incertidumbre, creo que era eso. claro. Usted igual renunció, ¿sí o qué? Entonces, finalmente usted tomó la decisión de que su cambio de vida, sin saber el rumbo, iba a ser brusco. Entonces, A ver, yo renuncié cuénteme a ser abogado, pero no renuncié a ningún, pues, trabajo. Ok, rechacé una oferta de trabajo, pero renuncié fue a ser abogado, no fue una renuncia, pues. sí, sí, mi punto es, usted digamos que usted en este momento no estaba teniendo trabajo de abogado ni ingresos de abogado. Entonces, Exacto. a mí me parece chévere que igual para reconstruir ¿cómo decir esto? Como con contexto. Entonces, una vez usted tomó la decisión de empezar 13, cómo eran sus días? Pues eran como días en los que no pasaba tanto. No es Ok. como que, no se imagine como que de repente me metí en una corriente así frenética en que empezaron a pasar cosas y empecé a conocer mucha gente, no tanto. Ok. Eh, pues había dos líneas de tiempo, la línea de tiempo de crear 13% y la línea de tiempo de empezar como a trabajar en otras cosas, que yo empecé Ujú. a escribir Cuénteme. para el CESA, por ejemplo. Entonces, pues eso fue cuando conocí a Juan David Aristizábal, que yo le escribí un correo de la nada diciéndole, oiga, yo quiero que usted me ayude a empezar mi podcast. Usted no me conoce, pero conozcámonos. Me invitó a su oficina y ahí me empezó como a recomendar, por ejemplo, lecturas. Me Ujú. acuerdo que me recomendó un texto de Peter Drucker, que se llama La administración de uno mismo. Y ahí me empecé a meter como en este mundo de, pucha, tengo que leer mucho más, tengo que conocer más gente y tengo que empezar a pulir como las cosas que sé hacer bien. Y lo único que yo había sabido hacer era escribir. Entonces esa época fue yo escribiendo literalmente en mi computador como Ujú. artículos de cosas que se me ocurrían. Entonces escribí un Ujú. artículo del negocio de alitas del canadiense que quedaba por mi casa en Chapinero, que lo Ujú. acababa de abrir eh, y que ese restaurante siempre se quebraba. Entonces, pues esos artículos como muy básicos en los que uno tiene una idea que cree que a nadie se le ha ocurrido y entonces sale y simplemente escribe su idea sin mucho pensar de Claro. por qué se habían tirado el corral desde que lo compró uno 13, no sé, cosas así ¿Escribió como ese eso? estilo. ¿Se escribió eso? Sí, escribía cosas así. Creo que Ok. las publicaba, no sé si no las publicaba. Y mis días eran como eso, como escribir esas cosas. Reunión en el CESA, porque teníamos entonces el proyecto al que me empezaron a contratar, que era para conseguir artículos. Me acuerdo, Esto yo era vivía en la cumbre. 60. No, al principio era un Precumbre. proyecto, era un precumbre, que era un proyecto con el espectador. Ya me acuerdo. Eh, Me acuerdo que con ese primer proyecto me mostraron como la revista de la versión anterior, se llamaba una cosa que llamaba Profesión Líder, y era una revista de artículos. Y me acuerdo de sentarme en Crust, que era una panadería buenísima que quedaba yo no sé si usted fue porque El mejor pan fuimos de bono del vecinos. mundo. Ajá, era la mejor almojábana del mundo, Eso. impresionante. En la Almojábana, sí. 61 con cuarta. Qué Entonces me acuerdo sudísimo. sí, sí, puro queso.
Yo creo que eso era lo que me llamaba la atención. Lo que es Era como que, mantequilla. que soy azúcar. Y ahí caí. Y entonces me acuerdo de sentarme en la mesa de Crust y ponerme a leer los artículos y a hacer como notas y pensar como, ¿será que esto es trabajar? Como que, Ya. como que, ¿será que esto es trabajar? ¿Será que estoy haciendo bien las cosas? Estoy como simplemente leyendo lo que hicieron antes y tomando notas para lo que voy a hacer ahora. Pero no sé si esto es trabajar, pero tengo esa imagen muy nítida en mi cabeza. Y esa época fue de eso, fue tener como muchos proyectos. Luego cada vez me metí como en más proyectos con Juan David, terminamos haciendo unas cosas nada que ver, consultoría, lanzamiento de Consultoría. papers, sí, lanzamiento de papers académicos, unas cosas pues nada que ver. Y yo decía, ¿qué Ujú. estamos haciendo, por Dios? Eh, y así fui como, y mientras tanto, los sábados, que era lo que llamábamos con Nico sábados de emprendimiento, como Ujú. Nicolás trabajaba de abogado toda la semana, entonces yo medio hacía cositas de 13, pero el trabajo en realidad duro lo hacíamos los sábados. Ok. Todos los sábados nos reuníamos en Juan Valdés de la 70 con Quinta y ahí nos poníamos a investigar, porque creíamos que trabajar era investigar. Claro. Eh, y por eso, en parte, yo creo que nos demoramos tanto en lanzar, porque nosotros empezamos a trabajarle en enero y lanzamos en agosto. Ok. Venga, pero me dan ganas de entender algo, porque, o sea, como su relación en ese momento con escribir, ¿sí o qué? Sí. Eh, yo creo que... ¿Cómo preguntarle esto? ¿Cuándo fue la primera vez, vamos y volvemos, cuándo fue la primera vez que usted le dijo a alguien, cuando alguien, usted estaba hablando con alguien que le preguntara, oye, ¿y tú qué haces? Que usted respondió, escritor, Ah, no, muy tarde mucho porque después. sobre todo escritores de esas cosas que a uno le dan pena. Claro, Pues, uno se puede llegar a sentir muy estúpido respondiendo eso. sobre todo como que siente que la gente se va a dar cuenta que uno no es escritor. Como que uno es un peladito que Entonces, ¿usted publicó cómo lo una tomaba en vez. ese momento? ¿Usted cómo lo tomaba en ese, o sea, usted cómo está tomando ese trabajo? Por ejemplo, Ah, ¿cuánto tiempo pasa desde que usted... Pero vamos paso a paso. Usted me sí. dijo, lo único que yo sabía hacer es escribir. ¿A qué se refiere con eso? ¿Con que igual su trabajo, o sea, con que igual en la universidad le tocaba escribir porque uno es abogado? Y Sí, y porque igual ahí hay una a formación mí en en la hacerlo universidad, bien. vea que a mí en la universidad las cosas que más me llegaron a emocionar de como en calificaciones y cosas del estilo fue una vez que escribí en los Andes hay como una manera de enseñar derecho en la que ustedes no le dan tanto clases magistrales, sino que le Sí. ponen un problema y le dicen un problema así como un cuento. Entonces Juan Pablo se casó con esta persona, tuvieron 3 hijos, uno de los hijos empezó una empresa y le arman a usted el caso, como el business case, imagínese el caso de negocios, pero es un caso jurídico. Entonces usted tiene que leerse una historia, un cuento, una historia corta y darse cuenta qué es relevante jurídicamente en esa historia y extraerlo y luego ver como con la legislación y todo y responder pues la pregunta que le estén haciendo. Entonces las ensayos eran muy de usted cómo puede jurídicamente argumentar algo, pero son casos largos, entonces eran textos de 15 páginas, 16 páginas, y yo nunca me di cuenta, sino hasta muy tarde, que yo era tal vez de los únicos que lo hacía de corrido. Todo el Ujú. mundo lo que hacía era que ponía subtítulos. Entonces, sobre este tema, sobre el tema Ya, del hijo, sobre el tema, y yo lo hacía en un solo con una sola texto, prosa. en una sola prosa. Eh, y una vez me dijeron, pues la calificación fue, está muy bien, pero sobre todo está muy bien escrito. Y es como de las cosas que yo Ok, me acuerdo. Eh, bárbaro. y también, y es que uno empieza a hacer memoria y se da cuenta que en verdad uno se ha ido como construyendo desde hace rato. También me acuerdo que en línea, cuando trabajaba como abogado que era contestando derechos de petición, que era un trabajo muy aburridor, también me pusieron a escribir el periódico de la empresa, como el Ok. periódico interno. Y eso era lo que más me gustaba hacer a mí. O sea, a mí el único trabajo que me gustó Que se siendo escribe en abogado el periódico era interno de escribir línea. No, pues era como búsquese una noticia relevante para la gente de la empresa. Entonces yo Ya, me la pasaba buscando noticias y luego como contando, reportando la noticia. bárbaro. Ok, Sí. pero si hay una especie de
inconsciencia, pero un disfrute, o sea, inconsciencia, pero un disfrute igual en el ejercicio de Sí, escribir. sí, sí, Y sí, ahí, sí, era un ahí, disfrute. y al mismo tiempo, ¿cuál era su relación? O sea, ¿eso tenía que ver en ese momento con una relación particular con leer? ¿O en realidad, No, o sea, qué tipo de lector era usted? no, yo era el peor lector del mundo. O sea, yo Ok, qué en mi colegio, yo no sé, después me he dado cuenta que la gente interesante. que he conocido tenían unas lecturas relativamente serias en el colegio y las hacían. Mi colegio tenía un currículum de lecturas serias, por nadie las hacía. O sea, yo nunca me leí ningún libro en el colegio, de eso que todo el mundo dice como, ah, claro, si nosotros leímos a Kafka en el colegio. Nada, nada es Ok, nada. Entonces yo en mi infancia leí por ahí un par de novelas de detectives que me leí 5 o 6 veces, ok. imagínense, me leí un libro 5 o 6 veces porque me encantó Mm. y me leí El Pero espere, olvido ¿cómo que así que se seremos. leyó un libro 5 o 6 veces? Porque ahí pasó algo. No sé, yo Sí, nunca me he leído un libro 5 o 6 veces. me fascinó, un libro que me Ok, fascinó. Se llama Aceleración, de un autor creo que canadiense, Graham Greene. Yo creo que eso no ha tenido ok. ninguna trascendencia en el mundo, salvo que a mí me llegó ese libro. Creo que llegó a Medellín y sacaron 10.000 copias porque después hablé con alguien de Medellín y también me se había leído mucho ese libro cuando era Ok, chiquito. Eh, y a mí ese libro me fascinó, pues por la historia. La historia era como, uy, yo quiero otra vez volver a leerme esa historia. Me la leí por ahí ok. 4 veces. Y entonces, esa fue mis lecturas de joven, fue eso, El olvido que seremos, Harry Potter, pero nunca fue como una cosa como de que yo me haya cultivado y que yo haya leído mucho, nada del Ok, estilo. ok. Entonces, de hecho, cuando llegué a la universidad había gente que me llevaba mucha ventaja de lectura, había gente que se había leído ya la obra de Gabo en el colegio, había gente que había leído como cosas más serias y yo nunca. Y toda la Claro. carrera leí fotocopias aburridas de derecho, son muy aburridas, eh, yo ni siquiera era buen lector porque yo no entendía lo que estaban diciendo esas fotocopias. Yo digo que eso es como, hay un término que es como analfabetismo funcional. Es decir, Ujú. usted no entiende lo que está diciendo, pero le funciona decirlo en voz alta porque así los profesores creen que usted sí hizo la tarea y lo dejan seguir adelante con su Ujú. carrera. Y a mí me pasaba un poco eso. Hasta que un profesor de Derecho recomendó Outliers de Malcolm Gladwell, y a mí me dio curiosidad hacia el final de la carrera. Saqué Outliers de la biblioteca de la universidad y me leí ese libro y eso sí fue como, eso sí me cambió Ok. absolutamente todo. Porque fue como la primera vez que yo dije, pucha, uno puede escribir cosas entretenidas y no estas cosas aburridas de derecho. Y seguramente este man vive de hacer eso. Entonces yo Pero creo que ahí, hay ya como que, ahí sí hubo como una mini curiosidad sí, de no, uno puede escribir una, esto. sí, 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 no, una curiosidad enorme, una curiosidad enorme. Y entonces eso Ok. fue al final de la universidad y ya cuando me gradué, que coincide con esa época que le venía contando en el que yo estaba como empezando a trabajar y empezando este proyecto de 13%, mi lista de lecturas era la bibliografía de Outliers. Era qué libros Ok. son los libros preferidos de Malcolm Gladwell. Recomiendo Entonces me leí, Gladwell. por ejemplo, uno que se llama Strangers to Ourselves, que es sobre el subconsciente. Y todo eso venía de la línea de Malcolm Gladwell. Y ahí ya como que empecé ya a leer como de manera más estable y constante. Mientras escribía. Mientras escribía, pero pues, tampoco se imagine como que era algo que yo escribía, pues tampoco yo escribía todos los días. Claro. Pero su Yo, trabajo era ese. yo, O sea, usted hacía plata. Usted vivía de escribir igual. Mm, en parte porque en realidad el primer proyecto, que era este que era con el espectador, mi labor era Era más más de consiguiendo. producir. Entonces, Ya. escribirle a la gente, decirle, oiga, ¿por qué no escribe un artículo sobre tal cosa, tal cosa? Si quiere me lo manda, yo lo reviso. Y también hacía, que ahí fue otro punto importante, eh, como ghostwriter. Entonces, entrevisté a Ok. María Emilia Correa, ella me dijo, yo no tengo tiempo para escribir un artículo pues, tan largo. Yo le dije, no, pues te entrevisto 1 hora y yo escribo el artículo. Y la Ok. entrevisté, escribí el artículo como si fuera ella. Y ella me dijo, oye, tú escribiste esto, te quedó muy bien. Entonces a uno se le van Ok. grabando. Uno como que se mete en loops positivos de refuerzo, ¿cierto? Bárbaro. Sí, 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 Entonces, sí. entre más lo validan, más uno lo hace, más quiere hacerlo mejor, entre mejor le queda, pues más tiene el incentivo a seguirlo haciendo. Eh, entonces, sí, esa vida en ese momento era,
escribir, hacer de todo, pues consultoría, ya le dije, imagínese yo haciendo consultoría. Eso era... No me lo quiero imaginar. No me quiero imaginar, no lo No, voy a hacer. no, no lo haga, no, no, eso era vergonzoso. O sea, todo este tema del síndrome del impostor, que a la gente le encanta hablar, como que yo creo que yo odio hablar de eso porque yo sí era impostor. O sea, Se hicieron impostor de verdad. yo sí era un impostor de verdad. Ok, 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 Yo ok. cobré plata por hacer consultoría. Eso no está bien. O sea, me Hubiera pongo a sido, disposición de las hubiera preferido autoridades. hacer O sea, coaching. Yo hubiera preferido hacer sí. coaching que consultoría. Habría sido más decente de mi parte. Habría sido más honesto. Aparte, a mí me dan ganas de preguntarle ahí como... es que a mí en serio me llama mucho la atención en cómo usted va... O sea, cómo adentro se le va empezando como a secar el concreto de la idea de que a usted en serio le gusta escribir y Mm, eventualmente que a eso se quiere dedicar. ¿Sí o qué? sí. Y es, por ejemplo, para ir entendiendo esto, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa en que usted empieza a escribir así? Que su trabajo igual empieza a tener que ver con eso. ¿Cuánto tiempo pasa en que usted empezó a hacer eso y que empezó, por ejemplo, a leer sobre escribir? Es decir, a leerse cosas como... Sí. ¿Cómo es que se llama este que usted me recomendó? On Writing Eh, Well de William On Sisner. Writing Well y todos esos. ¿Pasa harto rato? Yo creo que no mucho. Yo creo que no mucho. Y otra cosa es que cuando empiezo a hacer todas estas oficios varios, que era básicamente yo tengo que, eso si usted lo ve desde una lógica económica, era yo intentando juntar entre muchas diferentes trabajitos un flujo de caja lo suficientemente decente para no morirme de hambre. Entonces por eso yo hacía Ujú. consultoría y por eso hacía el proyecto con el espectador. Y también al mismo tiempo, Juan David me dijo, hey, ¿por qué no te hablas con los de emprendimiento del CESA que ellos quieren sacar un libro? Y si a ti te gusta escribir, pues tú puedes escribir ese libro. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así que yo puedo escribir un libro? Entonces ahí me comprometí a escribir ese libro para el CESA, que hoy está publicado y que yo tengo el chiste de que no hablo de él. Pero eso, Ujú. ese proyecto empezó ese mismo año y yo ese libro lo escribí en octubre, Ok. noviembre del 2018, o sea, 8 meses después de ese enero del que estábamos hablando, en el que yo no tenía ni idea. Y yo estoy casi seguro, que yo leí libros sobre cómo escribir antes de escribir ese libro. Casi seguro. Eso pasó Sí, yo relativamente también. rápido. Eso pasó Sí, sí, relativamente sí, sí. rápido. Y Y ahí yo era también es muy, importante... Hable. no, yo era muy, muy proactivo con el tema de buscar, eh, de buscar feedback. Entonces yo le mandaba a la gente que yo sabía que escribía bien. Por ejemplo, me acuerdo una amiga de mi hermana que escribe Ujú. muy bien. Yo le mandaba mis textos y le decía, dame feedback, dame feedback, dame feedback. Era como que si era una pulsión. Yo a nadie le preguntaba cómo puedo ser un mejor consultor, cómo puedo ser un mejor project manager. O sea, a mí eso no me nacía. Pero sí Sí. mis textos, yo quería aprender a hacer esa vaina cada vez mejor. Claro, claro, claro. Y también supongo que tiene que ver que su principal rol en 13 pues es escribir, Claro, ¿o no? sí, sí, sí. Sí, y fue así, pero fue así sobre todo por este tema que le digo, Nico trabajaba de abogado, entonces no tenía suficiente tiempo para escribir los guiones. Al principio ni siquiera había guión en realidad. Yo me acuerdo que la primera versión de hacer un episodio de 13% era, yo empecé a escuchar la grabación y por ahí alguien decía algo y yo sin ningún método como que revisaba en qué minuto iba y anotaba en una libreta de 19:27 y abajo anotaba como una mini idea. O sea, Sí. o sea, al principio no se imagina que como que siempre supe que íbamos a escribir los episodios de 13%. Eh, y eso ya pues fue mutando hasta el punto que todos los episodios salían pues con un guión escrito y claro, yo hacía ese trabajo, entonces ahí también empecé como a recibir y hay como una validación muy, muy curiosa en esas primeras etapas de 13% y es que uno escribe unas frases muy instagramiables, Ujú. como cosas que le suenan lindo a la gente pero no dicen nada. Es como el Entonces yo saco, efecto Adam Grant. No estoy ajá, diciendo que Adam Grant no dice nada, pero usted hace mucho ese juego como de usar palabras, es como Arjona a la 10.
No, Sí, como sí, muy sí, bien sí. hecho. Sí, sí, sí. Y así eran los episodios de 13%. Yo siempre quería que eso sonara de una manera que la gente dijera, wow, qué frase. Sí, así no Muy diga nada. punchero. Y entonces, claro, la gente empezó a subir esas frases a Instagram. Entonces yo me sentía, o sea, el rey de la escritura. Para que calcule, Sí, sí, estaba sí, sí, como sí. en la cima del Dunning-Kruger, ¿no? De la cima de la Ujú. ignorancia, cuando uno medio coge algo de viento de cola en su primer aproximación a una nueva habilidad, y me faltaba pues todavía la bajada, pero pues ahí en ese momento estaba en mi salsa. Cuando 13 arranca a coger fuerza, yo intuyo que igual sí hay una parte importante, o sea, aquí podemos hacer, así, aquí ya me atrevo a amarrar el tiempo en años, en el Sí, que yo creo que sí empieza a pasar en que, al margen de que hemos contado esto en clave, de que a usted le está gustando mucho la escritura, como yo lo vi estando relativamente cerca a ustedes, es que era probable que si a usted le preguntaran, ¿usted qué hace? Su respuesta es un poquito menos, era un poquito menos eh, ¿cómo decirlo? Como que da menos pena que decir ser escritor en su momento que es ser podcaster, que yo todavía respondo eso, por ejemplo. sí, Igual eso, sí, sí, eso como que responde más a un ímpetu de la época. Está mejor decir ser podcaster, yo hago podcast, ¿sabe? De pronto, y sí, esto sí. además es mucho antes de que el podcast se popularizara tanto. Entonces, igual usted sí se alcanza a engomar con la idea de hacer podcast pesado, cuénteme, ¿o no? Claro, sí, 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 no, 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 yo quería que 13% fuera el mejor podcast, el mejor podcast. Eh, y era y eso se nota, como que cuando usted se inserta en esa pulsión por hacer un oficio mejor que nadie más, usted empieza entonces a escuchar mucho más podcast, a fijarse en los Mm, referentes. Y una época que yo hacía eso mucho, eh, y luego se perdió ese ímpetu. Yo sí. creo que también me di cuenta que no podía hacerlo yo solo, porque yo nunca he hecho podcast en términos de abierto un programa de software de edición y mezclado música y voces, y eso era como, pues era, en realidad esa era la parte esencial, y estaba por fuera de mi control. Entonces, para, para yo poder seguir como con ese sueño de hacer el mejor podcast de la historia, necesitaba que Nico también tuviera ese sueño de hacer el mejor podcast de la historia. Y yo no sé si lo hablábamos o no lo hablamos, eh, pero hubo un momento en el que esa no era la prioridad. Eh, y en cambio parecía que la prioridad era más como posicionarnos a nosotros como public intellectuals, como pensadores públicos. Todas las cosas en inglés traducen muy mal, ¿no? Hay cosas que suenan más cool en inglesito. Eh, Era más un tema como de volvernos marcas, tanto Nicolás como yo, que hacer un grandísimo producto. Eh, Sí. y yo creo que eso también pues tiene que ver con presiones monetarias, pues si empezamos a hacer conferencias y las conferencias son lo que nos da la plata, entonces más energía se dedica a ver cómo hacemos más conferencias, a ver cómo desarrollamos igual un modelo de negocio que nos permita no estar tan corticos de flujo de caja, y eso le va quitando recursos al sueño central, Podcastero. nuclear de hacer el mejor podcast del mundo. Yo sí yo hace mucho no pensaba en esto, pero yo sí tuve ese sueño en un momento. Eh, Yo me acuerdo. y bueno, se desinfló ese sueño. Eh, yo no sé si yo tengo este sesgo, pero a mí me parece, yo no sé usted qué piensa, que igual esa, ese ímpetu de los podcasts narrativos se ha ido perdiendo. Como que hubo un momento que podcast era igual a hacer un podcast narrativo, Mm, así, una puede ser. experiencia, casi como una experiencia auditiva que usted solo puede hacer haciendo podcast. Sí, Y, Radiolab y todos estos manes. y Ah, el referente de podcast no era Joe Rogan, el referente de no. podcast era Serial, Ujú. que era la serie esta narrativa que era como la cúspide. Y de eso no se volvió a hablar tanto, o por lo menos en mi círculo, y pues también es que yo me he alejado de eso. Pero a mí me da la sensación que podcast era como esa tecnología que prometía
brindar esas experiencias de audio en la que usted iba a tener, sí, como casi una nueva categoría de creador en la que está la música, está la literatura y están los Sí, sí, sí. podcasts. Es casi que un producto literario. No es tan... Claro, Ujú. Venga, me dan ganas de darle doble clic a eso porque hace rato no lo pensaba tampoco. En ese momento, ¿cuáles eran esos referentes fuertes suyos? Radiolab, no sé, This American Life, no, era Revisionist History, seguro, Revisionist Adam History Grant, Revisionist History fue el primero duro, muy duro. Y luego yo creo que el de Adam Grant, porque era de temas de trabajo. claro, Work Life, es que se llama. Work Life, sí, yo escuchaba mucho Sí, sí, sí. un episodio de ¿por qué no deberías seguir tu pasión? Y Sí, 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 yo sí. solo me preguntaba, "Pucha, ¿cuándo será que llegamos a este nivel de poder tener una discusión así? Eh, que uno no se da cuenta, pero es que simplemente hay gente que está posicionada para tener ese tipo de discusiones. Pues Adam Grant es un man académico, entonces conoce la literatura académica y uno está en otro cuento, uno está caminando otra vertiente, pero a mí me da mucha envidia. Yo decía, pucha, ¿por qué no soy así de bueno? Y no es que él fuera Mm, mejor que yo, es que él hacía otra cosa. Eh, entonces me acuerdo de esos referentes. eh, pero Revisionist History, sobre todo, a mí me parece que Revisionist History en verdad claro, es muy, pero muy bueno. claro, claro. Mire que Esa igual intriga, ese esos podcasts sonido. existen, siguen existiendo y siguen teniendo esos formatos. O sea, yo creo que lo que Sí, ha venido es que después el podcast explotó y explotó con lo que naturalmente uno espera que va a explotar, que son formatos distintos. Y eso no quiere decir que son peores. De hecho, pues ahorita vamos a hablar de eso, pero usted empezó a hacer esos formatos y hoy le encantan. Estamos haciendo un formato de esos y nos sí, encanta, ¿sí o qué? O sea, sí, no vamos en contra de eso, pero sí de pronto es como que ya eso hace menos ruido. Ya eso hace menos ruido porque ya es menos como nichado. Hubo una época en que sí parecía que había como una logia chiquita de gente que cree en esto y eso hace suficiente ruido por puro sesgo de disponibilidad, pero no sí. creo como que haya desaparecido, simplemente es, o sea, voy a decir una cosa que va para otro lado, pero al mismo tiempo creo que quiere decir lo mismo y es, yo estoy seguro que Diana Uribe sigue creciendo en sus seguidores, pero ella ya no es top 10. ¿Por qué? Pues porque Claro. ya hay un montón de influencers de otro nivel, porque ya hay un montón de famosos que están haciendo podcasts, que tienen otros, o sea, la torta ha crecido un montón, entonces pareciera que lo otro se dejó de hacer, pero no, se sigue haciendo y seguro están saliendo y usted y yo no estamos saltando un montón de podcasts narrativos ultra buenos. Eh, Seguro, seguro. Y de hecho, el último podcast que a mí me marcó, es que, ¿sabe qué es lo mío? Es como una nostalgia. Porque es que esos podcasts narrativos, yo no sé si era por la edad en los que los escuché o qué, o si es por la tecnología, en verdad, y porque es un producto literario profundo, a mí me marcaban, me marcaban de una manera que no me marca el mejor podcast de conversaciones o el mejor episodio de un podcast de conversaciones. ¿Verdad? Eh, Ok. sí, sí. Y me acuerdo, de eso que la gente dice como, ay, me acuerdo dónde estaba caminando, dónde estaba escuchando ese podcast. Yo sí me acuerdo, pero de los narrativos. Me acuerdo de Serial, durmiendo en el aeropuerto de Porto porque no tenía dónde más dormir. Me acuerdo del último que escuché, que es Monster. ¿Usted ha escuchado Monster? No, tremendo. Uy, viejo. Son 3 episodios. Y es la cosa, Wow. así auditiva, de la cosa más sensacional que yo he escuchado en mi vida. Ok. Muy, muy impresionante. Muy impresionante. Se lo tiene que escuchar. Monster no es tan Anotado, famoso. A mí anotado. me lo mostró Camilo Zuluaga, el de Bielo. Y desde Sí, sí, entonces sí. toda mi deuda de gratitud. Porque sí, o sea, uno siente deuda de gratitud con el que le muestra un podcast narrativo, pero con el que le manda el episodio de Joe Rogan. mm, no sé, no sé, no lo sé. ¿Verdad? Ok, yo no lo veo así tanto. Pues sí, a mí me marcan especialmente esos podcasts narrativos. También fue como yo empecé a escuchar podcast. Entonces la novedad De pronto es la de distancia que ha escuchar. tenido, entonces es más nostalgia. Porque, de pronto, porque como yo estoy ahí todavía, yo sigo haciendo podcast narrativos, yo hablo desde el Claro. cansancio, Sí. que supongo que Se es el habla de la cansancio en el que fatiga. usted estaba. Exacto, 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 exacto. Puede ser, puede ser. Pero mire que
Mira qué interesante que a medida, o sea, como lo que hemos venido hablando, habla de, igual usted está en un momento de, o sea, pasan varios años en donde usted está como en un proceso como constante de recalculando por dónde voy, ¿cierto? Recalculando por dónde Sí. voy. Entonces hubo una época donde usted dice, yo voy a hacer todo lo posible porque, no sé, por multiplicar por algún múltiplo de 13 la cantidad de gente que ama su trabajo y después Sí. empiezan a haber otras que ya de pronto se empiezan a aparecer con la idea de escribir, que es yo quiero hacer el mejor podcast posible. Ujú. Después hay otro, y en todos estos, pues yo estuve cerca. Después hubo otro en donde es yo quiero ser un pensador distinto en Sí. español y quiero empezar, y ahí ya se nota que también usted lleva un tiempo largo escribiendo, perdón, leyendo, también escribiendo, pero sobre todo leyendo yo leo unas cosas en inglés que no veo en español y yo quiero que eso se haga, Ujú. pero todavía no Sí. desde la escritura, sino más desde el pensador, que en ese sentido sí creo que un Que me daba Gladwell menos y miedo. un, y Me daba un, menos y un miedo. Grant, ajá, entonces yo quiero hacer esto y entonces Sí. como que todo eso pareciera que es lo mismo. La gente ve que ustedes están haciendo un podcast que Sí, va sí, sí. creciendo cada vez más. Yo creo que 13 Sí. nunca dejó de crecer. Pero en el fondo, ustedes sí tienen unas agendas. Uno tiene que ser, yo no creo que uno tenga que ser explícito y pues tan verbal con su agenda, pero unas agendas que en Sí. realidad eran distintas y que si uno mira con mucha Total. atención, hace que haya ciertas cosas que, ¿cómo decir eso? Como que se iluminen distinto en cada momento, en cada momento. Pues fíjese que yo creo que una de las transiciones grandes ahí es la primera, la de yo quiero hacer un podcast que le sirva a la gente y después decir yo quiero hacer el mejor podcast Sí, porque ahí ya no estoy pensando en la gente, ahí ya no estoy pensando en la gente. Y yo creo que eso pasó en parte porque ese tema que yo le decía a usted como así con voz de Tony Robbins, yo claro. quiero que una persona me llame y y me diga que le cambié la vida. Eso ya se había cumplido hace rato, o sea, es que eso se cumplió demasiado rápido, Sí. es casi como la tragedia del sueño que se cumple demasiado pronto. Es como que alguien escribió y dijo, como, en verdad usted me cambió la vida. Fue como, wow, en verdad uno es capaz de hacer eso por otras personas que nota, pero Llevamos meses. ya al noveno mensaje, ya sí, en 2 meses, y ya después al noveno mensaje era como, ay, como que en verdad, a mí, pues, en mi podcast hablando de este tema con Jorge Caraballo, él me hizo una intervención de que me falta amor propio, espero que usted no la haga, pero a mí sí me dio fatiga de cariño, Para allá voy yo igual. de recibir. No, pues sin duda me va a hacer falta, pero fue un poco como fatiga de cariño de pucha, todo el mundo diciéndole que uno es lo máximo, que le está cambiando la vida. Entonces, en parte eso, y yo creo que también en parte una maduración natural de crecer como persona y sentir como, no, pues tal vez no tengo que estar pensando en impactar, cambiar el mundo, sino tal vez cosas más concretas que me den más satisfacción, incluso, que es esa idea del oficio, del craft, de cómo puedo hacer para hacer el mejor podcast en español. Ujú. Entonces, usted siempre hace una síntesis muy buena. Yo, de hecho, no había visto esos puntos así, pero creo que está esa transición, creo que está después el del pensador público y luego la última, que es la que más me costó, porque es la que más pena da, porque es cuando usted dice que escritor se está comparando con gente ya se está metiendo en la canasta de ya una Mm. gente muy dura. Así Sí, pero todavía no sean, quiero llegar ahí. bueno, listo. Es su podcast Porque, después de todo. sí, hoy mando yo. Porque creo que en algún momento es que todo esto es, y además todo esto se va superponiendo de formas muy desordenadas, ¿sí o qué? Entonces, en algún momento, me atrevería a decir yo, si quiere corríjame, entre el ímpetu del mejor podcast y el pensador público, ustedes toman Ujú. la decisión de hacer atemporal. Sí. Y, y atemporal, ¿por qué arranca temporal? O sea, mi relato de esto es porque estamos mamados de hacer podcast así como tan, o sea, como que no todo nos cabe dentro de 13. Y eso de una hace evidente que ustedes empiezan a tener preocupaciones, no, intereses que van más allá del trabajo y que quieren cubrir. Eh, Sí, ¿Cómo yo la diría ven? que también es como uno va armando el podcast
o por lo menos la manera como nosotros íbamos armando el podcast era, bueno, ¿a quién entrevistamos después? Pensando en entrevistados más que en temas, más que en la marca, pensando como a quién entrevistamos después. Y hubo momentos en los que queríamos entrevistar personas, no me pregunto porque genuinamente no me acuerdo hoy en día, pero gente que no era gente 13%. Ujú. Porque ya 13% había como creado un arquetipo de cómo es el trabajador que disfruta su trabajo y que cabe en este podcast. Que es una persona por lo general optimista, bien hablada, sensata. Uno no podía llevar un polémico pesimista a 13%. Ujú. Se tiraba al baile, ¿cierto? Todo el mundo estaba bailando merengue y llevaba uno un metalero. Eso iba a desentonar. Entonces, por un lado, empezamos a tener ganas de conversar con gente diferente a la que solemos conversar ahí. Por otro lado, creo que ya el fenómeno global de que los podcasts se iban volviendo más de conversaciones. Y me acuerdo estar con Nico sentado tomando cerveza algún día y diciendo, si alguien publica un libro en Estados Unidos, va y hace una gira de podcast y lo invitan a 7 podcasts y uno se escucha los 7 podcasts de ese autor hablando sobre ese libro y se entusiasma y se compra ese libro. Si alguien publica un libro en Colombia, ¿a dónde lo van a inventar? No está inventado ese formato de podcast. Entonces de golpe podríamos empezar uno de esos. Y el tercer elemento creo es algo que le estaba diciendo yo ahorita, como esta idea que nos empezaron a meter en la cabeza de que nosotros debíamos ser marcas, Ujú. nosotros mismos, y que 13% es súper bacano, pero 13% es sobre el invitado y nosotros deberíamos hablar más. Y eso se nota un montón cuando usted se ve los primeros episodios de Atemporal, que es como las ganas nuestras por brillar, Ok. por decir cosas y por mostrar que somos 2% más elocuentes que el ciudadano promedio. Y al principio no es tanto como de foco en el entrevistado como es hoy, o por lo menos como creo yo que es hoy, o al menos la motivación desde la que yo hago el podcast hoy. Yo hoy siento que no estoy intentando show off, creo que ya quemé esa etapa. Pero al principio creo que esa fue como una de las motivaciones iniciales de Atemporal, como hablar. Y la tesis de Atemporal es, vamos a hacer un podcast y vamos a hablar mínimo 2 horas. Ujú. Sí, me Eso era acuerdo. todo. Era Era como como la contra... una obsesión con las 2 horas, una obsesión. Sí, sí, sí. Y Como vamos a en, hacer y algo muy en, largo. y una obsesión por hacer algo muy distinto a lo que estaban haciendo en 13. Yo me acuerdo que al Sí, principio yo les decía mucho como, parce, ustedes igual están haciendo episodios de 13% pero largos. En el sentido de que también, en realidad, ahora que lo pienso en perspectiva sobre lo que yo estaba diciendo, pues en realidad lo que hay es, pues, es como pues es como natural que igual las preocupaciones que ustedes tenían en ese momento y las curiosidades y las inquietudes que tenían igual estaban súper enfocadas en el trabajo. Entonces, con todo el mundo claro. de alguna manera hablaban de trabajo, así igual trataran de hablar de muchas cosas, porque sé que al principio, que desde el principio de episodios alrededor de mucho más que trabajo, no sé, de una pensé en Juliana González, que es tremendo episodio hermoso y fue como el de 8 7 fue de los primeros, recuerdo Sí, que fue bien temprano y en realidad con mucha gente hablaron de otras cosas, pero eventualmente como que había por ahí como espacios donde igual, como que su centro de gravedad todavía como que tiraba mucho para trabajo, pero eso empieza a claro. cambiar. Es que era el tema que manejábamos, entre Sí, otras. Era de lo que nos sentíamos tranquilos hablando. Es como que yo supongo que de sus primeras conversaciones, pues usted se va a pegar sí, pues de bueno, yo las, estuve mucho tiempo hablando de, solo emprendimiento. claro, de los Ese era temas que como el usted único maneja. lenguaje que yo sabía hablar. Y ya usted se va a ir dando cuenta que sus intereses empiezan a expandirse. Se adquiere cierta amplitud. ¿Escuchó la cuña? Sí, 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 Cierta escuché el piropo, amplitud. escuché el piropo. No, pero es verdad. O sea, usted sí va expandiendo el horizonte y sabe más cosas y puede hablar de más cosas. Al principio usted, por fuerza de gravedad, usted lo hizo perfecto. Usted se revierte a lo que es seguro. Claro, Retrocede y claro, se claro, claro. atrinchera y en nuestro caso era con el tema del trabajo. Pero entonces mire qué interesante como
a ustedes les pasó algo similar a lo que le pasa a uno cuando está conversando con amigos. Y es que como que uno hay un momento en donde dice, venga, ¿cómo llegamos a este tema? Y uno le cuesta reconstruir la conversación, Sí, pero durante años y en proyectos de vida, soy claro, voy a repetir otra vez, pero como que al principio era muy, muy, muy propósito. Y la sí, verdad, ustedes empezaron haciendo un podcast de propósito, después empezaron haciendo un podcast de trabajo y carrera profesional, pero después entonces lo que importaba era hacer el mejor podcast, pero después era escribir, pero después atemporal, y después pasa algo que es bien interesante, sí. y es que el trabajo resulta no ser tan infinite game, no resulta ser un juego tan largo, o sea, Sí, no resulta, yo sé que el trabajo, o sea, yo sé que hay gente para la cual la carrera profesional le da la vida entera y hay, o sea, hay mucha gente que puede, o sea, que quiere seguir problematizando sobre eso, pero yo siento sí. que usted y Nico empezaron a sentir como, yo siento que ya no estamos llegando a nada nuevo y que siempre se Mm, puede llegar a algo nuevo, pero no me mata, no me mata, y si hay exactamente. otras cosas que me Sí. interesan. ¿Quiere Es, contar, quiere elaborar un sí. poquito sobre eso? Sí, yo creo que es la, es la síntesis perfecta, porque hoy en día yo soy de la teoría de que uno debería meterse en un proyecto Ujú. que podría ser durante un periodo de tiempo absurdamente largo. Claro. Y eso lo digo porque yo desconfío mucho del talento inicial y de la habilidad inicial y de la Ajá. genialidad del concepto inicial. Yo creo que uno tiene que darse suficiente tiempo para poderse volver bueno en algo. Y entonces, en parte, empezar un proyecto como 13% que tiene una tesis, que es que solo el 13% de la gente le gusta su trabajo, y por lo tanto ese es un podcast que le va a mostrar a la gente cómo hacer para que le guste su trabajo, ya es demasiado constreñido, me parece a mí. Si uno lo piensa desde el punto de vista de necesito meterme en un proyecto absurdamente, durante un periodo de tiempo absurdamente largo, ¿cierto? ¿Usted cómo va a estar 50 años de su vida investigando un tema tan, entre comillas, pequeño? Ujú. Ahora es curioso, mientras digo esto pienso en los académicos que se hiperespecializan, pero digamos que ahí cuando uno está en la frontera del conocimiento y en verdad lo impulsa tanto a entender un tema hiperespecífico, pues uno se entretiene 50 años. Y yo Ujú. creo que la motivación nunca estuvo en entendamos mejor que nadie la satisfacción en el trabajo. Yo creo que, Ujú. yo creo que eso se ¿Es empezó a verdad? sentir muy, muy, muy pronto. Digamos, yo nunca he tenido afinidad con el mundo de los recursos humanos. Eh, Ajá. y, ten- no, y fíjese qué interesante, nosotros tenemos un blind side, un punto ciego enorme. Por lo menos Nicolás y yo lo teníamos en ese momento. Yo todavía lo tengo. Y es que nunca habíamos trabajado. Claro. Nunca habíamos formado parte de una organización. Y por lo tanto la mayoría de los problemas que empezamos a notar en el desarrollo del podcast eran cosas que nosotros no teníamos información de primera mano ni vivencias personales. Entonces, Claro. claro, 13 al principio era cómo hace un recién graduado para meterse en algo que le apasiona o para entender mejor los conceptos de pasión y de propósito y de cómo enfrentarse a la vida profesional en ese choque inicial. Pero ya a medida que uno va creciendo y ya agotó esos temas, pues uno va teniendo otras inquietudes, pero la experiencia personal del creador no está ligada a esas inquietudes. Se lo voy a poner en otras palabras para que usted me entienda mejor. A los 25 años, todos nuestros amigos de derecho estaban absolutamente conectados con 13% por la simple razón de que los episodios de 13% eran sobre ese choque inicial con la vida profesional que es muy difícil. Ujú. Entonces estaba muy conectado con eso. Pero a medida que ellos fueron creciendo y que sus problemas no eran como no entiendo el mundo del trabajo, no entiendo esta nueva vida de adulto, sino tengo un problema con mi jefe,
tengo una dinámica de política dentro de mi organización que no sé cómo manejar, me frustran ciertas cosas del día a día de la oficina, pues ahí 13 era un poco desacoplado, porque incluso si llevábamos a alguien a hablar de esos temas específicos que lo hicimos, entonces llevemos a alguien a hablar de cómo motivar a su equipo de trabajo, pues no teníamos suficiente materia prima para preguntarle de verdad, de Para ser el verdad, de mejor verdad interlocutor. bien, para ser el mejor interlocutor. Es como cuando yo entrevisto a Bilbao, tengo muchos menos nodos de los cuales pegarme y armar una redcita que los que tiene usted. Usted ha sido emprendedor. Bueno, aparte en el ejemplo de Bilbao, pues usted lo conoce muy bien, entonces usted puede hacer una mejor entrevista a la que puedo hacer yo. Pero usted ha vivido cosas que Bilbao ha vivido. Y cuando Bilbao habla de ciertas cosas, usted puede acordarse de que eso le ha pasado a usted. Y a nosotros nos empezó a pasar esa disociación con 13%. Y en cambio nuestras inquietudes eran más de carrera, pero no de oficina. Y entonces teníamos ese gran punto ciego y mucha gente nos escuchaba como queriendo resolver sus temas de oficina. Y nosotros era como entre inventar, Claro. ilusionar, hablar mierda. Eso empezó a pasar. Nunca había pensado en eso, pues yo creo que eso no sucedió. Mm, yo tampoco lo había pensado, pero igual creo que se aburrieron también. O sea, como que llega un punto en donde uno dice, claro que puede encontrar más, porque finalmente qué tan infinito es un juego, pues depende de la mirada que uno ejerza, o sea, de cómo uno lo mire, pero Sí. también es como qué tanto quiero jugar esto. Hay un montón de otras cosas que me entusiasman. Y creo que esto igual sí, corríjame, me da mucha curiosidad. Esto es una pregunta, pero a modo afirmación, y es, lo que yo veo es que usted, en todo este proceso que hemos narrado, usted nunca dejó de leer, y de leer con ese juicio y con esa atención que leyó Outliers, Mm, y esa misma sensación de esto se puede hacer, esto se puede escribir, pues esa sensación no lo abandonó, porque además usted empezó a leer cosas muy buenas. Y muchos de los temas que le interesaban y que empezaron a llevar a temporal hacia otros rumbos, tenía que ver con la lectura y tenía que ver como con esas curiosidades que al principio eran vagas, pero que sí. igual uno podría medio amarrar si fuera capaz con la lectura. Yo creo que ha sido como un esfuerzo de integrar las diferentes actividades. ¿Cómo hace usted Ajá. para cómo hace usted para ser una sola persona? Y no una persona que le gustan siete cosas diferentes que nunca se conectan, entonces usted está como, no está nutriendo su trabajo como podcastero, porque está leyendo sobre historia de presidentes americanos Sí. y está escribiendo textos de liderazgo. ¿Sí me entiende? Como que a mí siempre me ha... Yo nunca he sido bueno para tener muchos frentes de batalla abiertos al tiempo. Sí. Yo he sido muy malo. Yo creo que es una cosa de temperamento. A mí me genera mucha ansiedad. Como que no tengo suficientes capacidades de organización para que en mi vida estén ocurriendo 5 procesos simultáneos importantes y yo estar al tanto de todos y actuar efectivamente en todos. Me acuerdo, desde la universidad me pasaba eso. Yo tenía consultorio jurídico, tenía un trabajo como abogado y tenía que hacer la tesis. Usted no sabe la tortura que era para mí tener esos 3 sombreros, esos 3 hemisferios del cerebro. Eh, entonces yo creo que el proceso que ha venido pasando es sí, siempre he tenido estas inquietudes por escribir y sí, siempre he mantenido la disciplina de la lectura, pero a la vez siempre he querido reducir y reducir los frentes de batalla abiertos. Entonces, una manera de reducirlos, me he dado cuenta yo, es poniéndose uno en la mitad y armando como un loop alrededor de uno. Entonces, ¿cómo hago para que lo que yo leo me nutra para el trabajo este? Eh, ¿Y cómo hago que los textos que yo escriba me sirvan para las conversaciones que voy a tener en el podcast, por ejemplo? El Sí. ejemplo de esta semana, estoy escribiendo un libro y había aceptado dar una clase en una universidad y yo vi esa clase en el calendario y dije, ¿yo por qué acepté esto?
esto se entromete en mi proceso creativo, pero después dije, no, lo que voy a hacer es que voy a dar una clase sobre el libro. Así nadie sepa que estoy hablando de un libro, pero voy a sacar la teoría que estoy intentando poner en palabras y la voy a testear ahí en tiempo real con estudiantes. Esa es una manera de trabajar que yo creo que le aprendí a Juan David. Por eso Juan David puede hacer tantas cosas al tiempo, porque solo hace una. ¿Sí me entiende? Como que, Bárbaro. como que Juan David lo invitan a un proyecto y entonces él se da cuenta que puede ayudarle a esa gente, pero para que no sea un esfuerzo adicional, él encuentra la manera de integrarlo a cosas que él ya está haciendo. Ujú. Eh, entonces, no sé, digamos, cuando era director del centro de liderazgo y al mismo tiempo tenía una empresa, estoy seguro que encontró maneras para que ese fuera el mismo trabajo. Entonces, ¿cómo puedo tener entregables en el centro de liderazgo, pero que surjan casi del hecho de yo estar haciendo esta empresa? Es una manera muy Mm. particular de pensar en el trabajo. Y Sí, yo bárbaro. se la he aprendido mucho. Entonces, lo que le digo esta semana, tengo que dar esta clase, no me voy a poner a pensar de qué voy a dar esta clase. Voy a coger lo que ya estoy haciendo y lo voy a mandar en formato clase. Eh, y así con todo, así con todo. Si hoy le preguntan, ahorita más tarde en la calle, ¿qué hace? ¿Usted qué responde? O sea, el año pasado respondía, hago podcast y escribo para una universidad. Hoy en día diría, pues estoy escribiendo un libro, porque ya me siento más Ajá. tranquilo de decir que soy escritor, Claro, ya hay porque un ya libro en tengo un camino. contrato, y ya tengo un contrato, de verdad. Tengo un Qué contrato, de chistoso eso, verdad. ¿no? Sí, Qué no, curioso eso. pero fue muy difícil decir que yo era escritor. Me acuerdo Claro, claro. como un enero, creo que fue el enero del 21, bueno, no sé, un enero, sentir como ese high de enero de que uno lo puede lograr todo, y sentirlo durante muchos días, ese high, y decir, pucha, yo en verdad puedo ser escritor, es que sí puedo, es que no tengo que pensar que es una cosa inalcanzable, es que en verdad yo puedo. Y me lo repetí, me lo repetí, me lo repetí, hasta que alguien me preguntó, bueno, ¿y tú qué? Yo le dije, no, soy escritor. Y me sentí mal, como que Ujú. me dio escozor. Pero ya la novena vez que dije, no, es que soy escritor, ya. Como el músculo, ¿cierto? El mismo cuento. Lo practica hasta que ya le sale Ujú. natural. Y ¿Y me creí ese cuento. usted siente que hay algo, o sea, usted siente que es como dos líneas que están pasando al mismo tiempo? Y es uno como se narra a uno mismo de puertas para afuera y uno como se narra a uno mismo frente a uno mismo, pues al espejo. ¿Usted siente que es o sea, que hay como una especie de paralelismo en el que usted empezó a decirle a la gente y decirse a usted mismo que es Ajá. escritor? ¿Siente que hay algo importante? Sí, yo creo que junté las dos líneas. Claro, Creo que claro. durante mucho tiempo había una línea tímida, interna, Sí, es cuando uno una, solo se lo dice a uno mismo, como que no lo está diciendo, como que, pues, si uno sabe que no lo está diciendo de puertas para afuera es porque no es del todo cierto. porque no se lo cree del todo. Ajá, Y yo creo que el tema de confianza, de cogerse confianza para decir yo soy escritor, tiene que ver con la línea externa también. O sea, claro, usted no coge toda la confianza que necesita y luego lo dice. Usted lo dice y eso le ayuda a subir un poquito en su nivel de confianza. Y luego la claro, siguiente vez claro. lo dice más rápido. Y la siguiente vez lo dice más rápido. Sin decir que usted no lleva un tiempo preparándose para eso, de manera consciente e inconsciente, porque hay un montón de cosas inconscientes que lo han traído y otras conscientes, como empezar a leer de eso, o empezar a tener sistemas que lo entrenen, que ahorita quiero hablar Sí, de eso, sí, sí, eh, sí. que No, eso sí pasó mucho antes de decirlo. y también pensar, en verdad nadie está tan pendiente de uno. Claro, Y yo eso lo he pensado en diferentes momentos de la vida y en diferentes momentos de la vida lo he creído en diferentes grados. explíqueme eso. Antes veía esa frase y decía, "Ah, tiene toda la razón", pero no la creía como, no me apoyaba en ella.
Sí. Y después, hoy veo esa frase y dice, pues sí, es que nadie está pensando en uno. Pues hoy ya lo digo como, sí, como si fuera algo obvio, algo ya incorporado. Eh, es muy raro, uno empieza como a, uno empieza como a desarrollar creencias y mientras se van desarrollando, tienen como grietas, tienen como pedacitos como que no está tan fija. Y entonces cuando usted contrasta la creencia contra el comportamiento, en un Sí. momento en el que todavía hay grietas, usted todavía duda, pero en todo el tiempo, digamos, en el transcurrir de los meses y de los años, la creencia se va volviendo más sólida y eso hace que luego, frente al mismo comportamiento, ya sea con convicción. Al principio sea, Sí, sí, sí. no, pucha, es que yo quiero hacer esto, yo creo que nadie está tan pendiente de uno como uno cree. Y hoy en día es como, viejo, confident, nadie está pendiente de uno como uno cree. Ujú. Eh, Se me ha ocurrido otro ejemplo de eso de la creencia, pues se me acaba de ir. Bueno, en fin. Parce, digamos que la razón por la cual quiero que toda esta conversación igual como que vaya y vuelva alrededor del mismo punto es porque yo siento que la historia suya es como que es como que es una muy buena, es un muy buen ejemplo de esos como de esos procesos absolutamente implaneables de ir descubriendo uno quién quiere ser, ¿sí o qué? Y hay gente como usted que por unas formas muy raras en las que uno está cableado, Sí. como que necesita vivir, o sea, necesita recorrer esos caminos implaneables. Hay gente que de pronto en serio se siente conectada como con un, como con algo más fácil de predecir. Y no quiero caer en ese cuento chimbo de, pues, como de que hay más valentía en vivirlo como lo vive usted, por ejemplo, o como yo creo que lo voy a empezar a vivir yo, ¿sí o qué? Sí. Em, pero a medida que va pasando el tiempo y sin creer que esto eventualmente se acabe, porque yo creo que si hacemos un checkpoint de esto dentro de unos años, pues nos podemos reír de muchas cosas que estamos conversando. Y creo que distinto a hace unos años, por lo menos hoy somos conscientes de eso. Sí, sí, sí. eh, Cuando uno empieza más o menos a tener unas ideas que uno cree que son más de uno alrededor de lo que uno quiere, pues uno conecta distinto y ordena distinto. Entonces, a mí me Ujú. dan ganas de entender, y creo que usted lo estaba mencionando ahorita, pero ya como dándole doble clic, yo siento que usted, hay tres cosas que cuando hace, siente que está trabajando. Hay una que no estoy seguro, y es leer. Cuando usted lee, ¿usted siente que está trabajando? Yo creo que sí, Esa pero es la que más puede me, que esa no. es la que más me cuesta sentir como Ok, trabajo. ok. Cada vez más, cada vez más. Claro, claro, porque aquí no estoy hablando desde el peso. Aquí no estoy hablando desde cómo me pesa, porque en este momento yo creo que usted trabajar no le pesa, particularmente en este momento de la vida, usted, todo lo que voy a nombrar a continuación no le pesa, hay mucha ligereza en Ajá. esto que hace, porque creo que sobre todo Sí. hay mucha alineación entre, pues, Mm. de todo lo que hemos venido hablando, ¿sí o qué? Pero sí creo que sobre todo habla de la disposición, de esto me está sirviendo, esto también es un medio, Ah, esto sí, está sí, sí. siendo un medio, ¿sí Sí, o eso qué? cada vez es Entonces, mucho más claro. por un lado está escribir, por otro lado está temporal, su podcast, Sí. y por otro lado está escribir. O sea, que leer, escribir y hacer y conversar Y conversar, en público son en como las tres esencia. cosas que se van trenzando un montón. Sí. ¿Usted hacia dónde cree que eso va? O no quiero saber a dónde va porque no me interesa no me interesa tanto como como la visión suya del futuro, sino cómo eso usted siente que hace sentido. Sí. Eh, Vea, yo quiero decir una cosa, Sí, y es que como uno de los primeros libros que yo me leí en la vida fue Strangers to Ourselves, este que le decía que Malcolm Gladwell lo recomendaba. sí, Ese libro sobre el poder del subconsciente. Y yo más que concluir en ese entonces que el subconsciente es muy poderoso, concluí, no, mejor dicho, más que concluir que uno puede desatar la fuerza de su subconsciente, yo concluí, hay que tener mucho cuidado
con el subconsciente. Ujú. Y eso ha hecho que yo me preocupe más de los inputs que de los outputs. Entonces yo por eso soy tan pensativo de cuáles son las actividades en las que estoy metido, porque yo Ujú. sé que el resultado final de lo que yo haga con mi trabajo emana directamente de lo que comí, en cierto sentido, de las cosas con las que me nutrí. Sí. Eh, es un poco, esto es tal vez más abstracto y más difícil de entender, pero es un poco el tema de preguntarse de dónde vienen las ideas. Usted una idea le viene a la mente y usted en realidad no sabe de dónde viene. Sí. Eh, y yo una vez escribí un texto sobre la originalidad, que no fue un texto muy bueno, pero que sí fue un tema, que sí ha sido un tema muy central en mi desarrollo profesional, porque yo me encontré con una historia de el man que fundó Sears, la tienda esta gringa gigante, y ese man en el principios del siglo XIX, ese man andaba con un catálogo, que era un catálogo famoso de Sears, en el que a los campesinos que vivían alejados de las ciudades Yo gringas lo leí. le mandaban un folleto de los 50.000 productos que tenía la tienda de Sears y luego ellos lo pedían. Y a mí darme cuenta que eso se hacía en el siglo XIX me hizo pensar, pucha, en verdad, la gente que cree que se inventó algo, lo más probable es que no se lo haya inventado. Es que simplemente lo esté haciendo nuevamente o esté recombinando dos cosas que a alguien más ya se le había ocurrido. Es como Hay hay un video en YouTube que se llama Everything is a Remix. Sí, sí, Todo sí. es un En TED, remix. ¿no? No, este es un video que le muestran a usted escenas de películas japonesas de 1920 y le muestran como la cámara, la disposición de los actores es exactamente la misma que en Star Wars, Ok. ¿cierto? Entonces usted ahí se da cuenta en verdad la persona a la que se le ocurren cosas en el vacío o es muy escasa o no existe. A uno se le ocurren cosas según las cosas que uno ve, lee y escucha. Entonces yo por eso me he concentrado tanto en los inputs más que en los outputs. Eh, y por eso la manera como yo estoy organizado para trabajar, pues es muy cuidadosa, porque mi output es escribir, o al menos así lo veo yo. Ese es mi output. Mi output en realidad no es sacar un podcast. Y si quiere hablamos un poquito de eso. Porque yo cuando estoy haciendo estas conversaciones no estoy pensando en el producto atemporal, sino que estoy pensando más en mi propia nutrición Ujú. intelectual, mi dieta intelectual, si se quiere. Claro. Eh, Pero es un input, entonces. Usted ve el Atemporal es un podcast como un input. input. Bárbaro. Atemporal es un input. Cada vez es más difícil porque cada vez hay como más Claro, porque eso no gente. quiere decir que no sea un producto. Claro, cada vez el producto pega más, cada vez hay más validación y cada vez hay más captura de valor. Entonces digo, pucha, si me están patrocinando, ¿no será que yo debería ser más deliberado sobre el producto que simplemente seguir al son del capricho de mi dieta intelectual? Entonces me hago ese tipo Ujú. de preguntas. Mi intuición es que entre menos piense yo que eso alguien lo va a escuchar, mejor sale el podcast. Por cómo es, por cómo es atemporal. Que es como una cosa ahí como medio íntima, una indagación muy genuina, que creo que son cosas que se tienen que mantener. Pues yo lo veo como un input. Mi output es escribir, porque mi gran sueño es escribir. Así de sencillo, Claro. esa es como la razón por la que ese es el output. Y entonces, más que ocuparme pucha, qué libro genial se me ocurre que puedo sacar, yo tengo que ocuparme es cómo
tengo una dieta intelectual de tal manera que inevitablemente de mí salga un libro genial. ¿Sí me entiendes? Es un reframe Claro. de, de 180, de 90 grados. Es muy diferente. 180. Siempre hay que ser muy cuidadoso con esas vainas. Está bien, está bien. Es una vuelta completa. Sí, Haz sí, una sí. media vuelta. Justamente es lo que usted está queriendo decir. Eh, es lo opuesto Mm, estar enfocándose, imaginándose cómo va a ser ese gran libro que uno va a producir y más bien como cuáles son los grandes libros que puedo consumir, ujú, que es una cosa que cada vez me preocupa más. Yo creo que si usted nota, mi última transición en la lectura es significativa. Estoy ujú. leyendo unos libros cada vez más difíciles a los que le había hecho el quite durante mucho más tiempo. Eh, pero que hoy reconozco que si estoy en este camino y si en verdad quiero entender suficientemente bien temas difíciles para poderlos comunicar, para poderlos escribir, entonces necesito meterme un poco con textos más serios, Ujú. así no sean los más entretenidos. Es muy evidente lo bien. O sea, yo conozco poquitas personas que hayan leído tan bien a Scott Adams. Porque es muy evidente como detrás de lo que usted me está diciendo, me está hablando, o sea, me está pintando demasiado bien como outputs para la mierda, perdón, goals, metas a la mierda, sistemas, Eh, sistemas, sistemas. Yo veo a mucha gente hablando de sistemas y y a veces la mayoría de ellos me dan la impresión de que no lo entienden, por lo menos en la profundidad que usted me lo está explicando aplicado en la vida. ¿Sí o qué? mm, Entonces, o sea, usted me acaba de decir, atemporal es un input desde el sistema. Eso no quiere decir que no sea un producto, eso no quiere decir que no sea importante, eso no quiere decir que usted no lo cuide, sino en términos de cómo mm, usted ve esto, cómo nutre su proyecto de largo plazo, atemporal es un input. ¿Sí o sí. qué? Y al mismo tiempo, pues leer obviamente lo es. O sea, leer sí ese sí es muy fácil de entender como un input. Se me ocurrió que una manera buena para que la gente entienda esto es, digamos que yo no quisiera ser escritor, sino que yo quisiera ser presidente. Sí. Y yo creo que en esa idea, con ese norte de yo ser presidente y con las mismas actividades, por ejemplo, escribir en ese caso también sería un input. ¿Sí me entiende? Ahora, yo sería un presidente muy raro. Entonces yo pensaría, voy a escribir un libro sobre las causas del conflicto en Colombia, porque escribir un libro es una de las mejores maneras de entender algo. ¿Sí me entiende? Pero ahí Sí. ya no estoy pensando en producir libros, sino en producir un resultado para mi candidatura o para mi ejercicio como presidente. No sé si sirve hacer esas aclaraciones porque parece como medio obvio que los libros son un output, pero es que los libros también, escribir un libro también puede ser un input en en Claro, esta claro, claro. teoría de los sistemas que estamos desarrollando. Para entenderle, lo Eh, que usted está queriendo, lo que usted está diciendo es, no estamos diciendo que hacer un podcast de manera universal es un input de un sistema en términos de uno que quiere lograr, sino que todo puede cambiar. De hecho, sin ir muy lejos, yo creo que los primeros 20 episodios de 13% fueron un output suyo y no tenían esta claridad que ahora usted me está diciendo en un podcast que es mejor, más escuchado, más producto, que captura más valor, exactamente, pero igual usted lo está entendiendo distinto. Y sobre todo esto tiene que ver con el entendimiento que uno le da a esto como parte de un todo. exactamente, Sí. exactamente. Creo que es exactamente eso. Eh, sí, es eso. Entonces, vea, el newsletter lo empecé porque yo pues llevo 6 años escribiendo y digamos que hacia el final hubo un momento en que el grueso de mi energía creativa de escritura se iba en los guiones de 13%. Y después, yo creo que por el aburrimiento con el tema del que usted habla, y en parte Ujú. también por la idea de que si usted escribe un guión en audio, igual va a sonar en audio y no es lo mismo que usted escribir un texto que alguien va a leer. Hay un grado más de separación
con el, con el, con el, con la audiencia, que si yo simplemente escribo un texto, lo publico y alguien lo lee. Entonces yo fui migrando en la última etapa mi energía creativa a Cumbre, que fue cuando empecé a escribir esos textos que usted me Los editó muy largos, los de bien. Moses, sí. Los largos, el texto de Robert Moses, el perfil sobre Alejandro Salazar, de Juan José Manuel Restrepo. Ahí era ya como mucho más claro, al menos para mí, que le estaba metiendo mi energía creativa fuerte, fuerte a ese tipo de esfuerzos. Eh, pero pasaba una cosa con esos textos, y es que por muy buenos que fueran, no era tan fácil ver cómo eso iba a conectarse bien con mi yo que quiere ser escritor. Porque entonces yo empecé a pensar, pues si uno quiere ser escritor, tiene que tener gente que lo lea. Y eso en términos modernos, es usted tiene que tener una lista de correos literalmente, con cientos de personas que quieren que quieren recibir sus textos. Y como yo estaba publicando eso en el CESA y no en una cosa mía, pues no era tan directa esa manera como de capturar lectores. Entonces, y además, esos textos largos duelen, o sea, esos textos duelen mucho hacerlos. Mm, Eh, qué cosa. escribir esas cosas generan mucho sufrimiento. Pues no mucho sufrimiento, pero es diferente a escribir una cosa más corta. Eh, entonces yo dije, pues una manera de ir creciendo una lista de lectores mientras igual gano horas de vuelo, porque yo siempre he sido consciente que uno tiene que tener muchas, muchas, muchas horas de vuelo. Es un newsletter que hace eso, y es básicamente comprometiéndome con cierta frecuencia de newsletter. Y dije, bueno, ¿con qué frecuencia me puedo comprometer? Dije, pues con 15 días relajado, pero si van a hacer cosas cortas, pues para eso, de una vez una a la semana. Y arranqué en enero de este año sacando un newsletter. Voy con el 38 y no he fallado nunca. 38 Ujú. semanas seguidas escribiendo newsletters. Creo que cada vez son mejores los textos, de hecho. Eh, Eso le iba a decir, estaba a punto de decirle, cada vez mejores. cada vez son mejores, cada vez más consciente de... No sé si es un output. Puede que sí, creo que sí. No sé. No sé, pero cada vez más consciente de, pues pucha, si la gente encuentra esto valioso, entonces hay que hacerlo muy bueno. No puede ser Claro. cualquier cosa, eso tiene que ser un producto muy bueno. La primera vez que usted hizo un newsletter, que es uno distinto a este que está haciendo ahora, creo. No sé si de pronto es la misma lista de correos. Seguro sí es la misma lista de correos, pero no sé, una con que yo siento que se mercadeaba diferente, tenía otro nombre, eran más cortos, etcétera. La primera vez que yo le pregunté a usted por qué hacía eso, Ah, sí. usted me habló como que también aquí hay un entrenamiento. ¿Usted sigue viéndolo así? Sí, 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 sí. Sigue siendo un entrenamiento. Eh, esa primera vez que lo hice fue la primera vez que empecé con la página, pues con mi Sí. página personal. Y eso era siguiendo a Seth Godin, que tiene un newsletter todos los días publica un blog post corto, pero ese, de hecho, es que este tema de los sistemas es muy interesante porque no es solo definir una frecuencia y un producto, sino que uno también va aprendiendo cositas. Entonces me acuerdo que en esa época, por ejemplo, yo me sentaba al frente del computador y no sabía de qué iba a escribir, sino que miraba a ver si escribía y escribía, y había días que sí y había días que no escribía, eh, y eso muy pronto, como no era una frecuencia definida, sino que era como hacer la mayor cantidad de textos, eh, y sobre ningún tema en particular, eso hizo que no fuera sostenible, que no lo mantuviera. Ujú. Eh, pero creo que la idea básica se mantiene, que es como entrenarme como escritor, eh,
por ejemplo, con lo que empecé este año es lo que le decía, necesito no solo gente que me escuche, que es como por lo que la gente me conocía a mí hasta hace un Claro. tiempo, que es 13% y atemporal, sino gente que me lea. Eh, y sí, es un entrenamiento, pero cada vez soy más consciente de que es un producto y de que es valioso y de que, pucha, no sé, la idea de siempre de los escritores es como, sí, yo voy a escribir, pues escriba. No es como, no, es que estoy entrenándome para escribir un libro dentro de mucho tiempo. Es como, no, ya estoy escribiendo. Entonces, Claro. como ser consciente que esto ya es lo que dije que iba a hacer. Como dije que iba a ser escritor y llevo 2 meses haciendo un newsletter y luego voy a escribir mi libro. No, es que ya estoy siendo lo que dije. Ya estoy haciendo lo Mm, que dije que iba a hacer. Entonces, creo que cada sí. vez he cobrado más conciencia sobre eso y por eso creo que cada vez son mejores. Entonces, pucha, ¿cómo voy a mandar una cosa sin editarla 3 o 4 veces? Antes la editaba una vez y lo Claro. mandaba. Ahora cada vez es como... Me encanta. Parce, usted ahorita usó la palabra inercia. Sí, Y he estado pensando en la palabra hace rato. Porque a mí me da mucho miedo, cuando hablamos de estas cosas, me da miedo que pase. Por ejemplo, todavía tengo miedo de que nos entiendan mal la palabra sistema. Y creo que sobre eso, pues hoy no podemos hacer nada. Después vemos si puntualizamos mejor. Pero quiero darle doble clic a inercia. Porque Porque cuando uno piensa en inercia, uno cree que la única inercia o sea, que toda esta conversación que hemos tenido es el relato de cómo usted rompió una inercia social o cultural cuando tomó la decisión de no ser abogado, ¿se entiende? Como sí, que sí, definitivamente, como que hay unas fuerzas, llamémoslas sociales y culturales, que lo estaban llevando a usted a seguir un camino, ¿sí o qué? Y no quiero hacer juicio sobre ese camino, simplemente en algún momento usted tomó la decisión de que no quería eso. Pero la sí, verdad, ¿cómo decir esto? Como que uno, en realidad, la inercia es algo de lo que uno nunca escapa, porque es normal. O sea, de hecho, pues el ejercicio, o sea, la descripción física de la inercia habla de que uno siempre está en inercia. Entonces usted ujú, se sale, o sea, como que hace un esfuerzo de salirse de un camino en el que iba y después empieza a construir cosas. Y entonces sí, empezó a construir, no sé, 13, y eso de una empieza a coger una fuerza que de una tiene una inercia nueva. Y sí, yo siento que una forma de entender la inercia ya no tanto en la física, sino en la vida, o una forma de entender para dónde va la inercia es la gente que está alrededor de esto que espera, ¿se entiende? Entonces yo me acuerdo que mucha mm, gente esperaba de 13 ciertas cosas. De hecho, claro, yo muchas veces esperaba, cuando digo esperaba es como amigo del proyecto, no solo de ustedes, sino del proyecto, como persona cercana que le habla al oído del proyecto, muchas veces hablaba de lo que yo me imaginaba de sí, 13 como siendo un espacio, no sé, mucho más que un podcast, siendo un espacio de educación, siendo muchas cosas. Y yo recuerdo que en muchas de esas conversaciones que yo tuve con usted me decía, no, me decía como, espere, espere. Y yo siento que ese espere es el inconsciente diciendo, un momentico porque pronto por aquí no va. ¿Sí copia? Y de hecho, vea sí, que sí, todos sí, estos pivotes donde usted ha ido encontrando un camino que no es nada esperable, no es nada planeable, eh, pues lo que hay es un montón como de reconocimiento de que uno todo el tiempo tiene inercias. Ahorita que usted me estaba hablando de todo lo que puede pasar con la temporal, seguro usted hoy está siendo, no sé si la palabra es bombardeado, porque bombardeado de pronto suena exagerado, pero hoy usted tiene claro cuál es la inercia temporal y un montón de cosas que sí, hacen que se espera de temporal, pero sí, hay momentos donde usted llega y me dice como, hoy más o menos yo creo que sepa dónde es, no me lo tatúo. No me sí, comprometo a nada al muy largo plazo, sí, 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 pero voy como tratando de asegurarme que estoy, o sea, como que aquí sí hay un proceso que en mi opinión es bien profundo, como de hacerse dueño de uno mismo, identificar uno que quiere, ¿sí o qué? Y no quiero que me entienda esto como desde el no hacerle caso al mundo, ¿se entiende? Como desde el sí, sí, punto sí. de vista, porque yo sí creo que Sí, las el primeras camino menor versiones. recorrido y no sé qué. Exacto, yo sí creo que mucho de esto al principio tiene algo de como rebeldía y a veces la rebeldía Sí, simplemente es en contra de ciertas cosas, pero quiero creer y intuyo porque jamás creo que lo conozco, que hoy esto no tiene tanta rebeldía porque sí, sino más hay un montón de cosas que yo entiendo mejor. Entonces, todo esto no era solo un comentario que igual sí lo era también, sino finalmente lo que usted me está también narrando es cómo usted se compromete con algo que es como de largo plazo. Y eso suena fácil, pero yo intuyo que no es tan fácil.
Entonces, mi pregunta es, como, esto suena a que usted tiene esto reclaro y siempre tiene esto Ah, reclaro y siempre sabe a sí, qué decirle que no. ¿Esto en sí, el sí, día a sí. día se siente así? ¿Se siente así de claro? Hoy en día me siento hiper claro. Hoy Ok, en día. Hoy en día me siento hiper claro. Con la conciencia, obviamente. Porque pues ya uno a los 30, bueno, ya ha vivido lo suficientes desilusiones como para saber que las cosas no salen siempre como uno quiere. Entonces tengo esa conciencia de que de pronto en el camino va a haber algún cambio brusco de destino. Eh, pero sí me siento diferente a como me sentía antes. O sea, me siento cuénteme. un poco más definido de, por ejemplo, este tema de ser escritor. Eh, no como me sentía definido de hacer el mejor podcast. Ok, Eh, yo, sí, sí, yo creo que es, a ver, hablando de la inercia, a mí me parece que hay que hacer una diferenciación entre romper la inercia y luego iterar. claro. Que creo que para la mayoría de gente el caso sí es que durante muchos años se acumula una inercia en una misma dirección, que esa es la más difícil de romper. Eh, y en mi caso era esa inercia de ser abogado, de nunca haber hecho nada por iniciativa propia, y eso sí fue muy difícil separarse de ahí. Eh, Eso es más difícil que, por ejemplo, decir, y no porque lo haya dicho, sino porque es una de las posibilidades que uno podría tener, es como no va a ser más Ajá. 13%. O sea, la inercia de 13% es, en mi caso, más fácil de romper o de modificar que la inercia de que iba a ser abogado y hoy soy independiente. ¿Sí me entiende? Claro. Eh, pero cada vez me siento más consolidado como en este nuevo camino de ser escritor, eh, y con mayor claridad de cómo depurar. Yo creo que eso es como una cosa de los 30. Es verdad que usted a los 20 abre muchas puertas y para abrir puertas usted tiene que decir que sí, y eso está bien. Y ya después lo que usted debería intentar hacer después es decir que no, pero, pero ese decir que no es cuando usted ya tiene cierta conciencia de para dónde va. Y yo no había llegado a esa claridad hasta hace muy, muy poco. Ujú. Pero muy O poco es más muy que, poco. o más que de pa' dónde voy, de quién soy. Porque es que de pa' dónde va igual habla como si usted tuviera un camino trazado, como si usted tuviera un plan. Y yo siento que su plan Yo es no seguir, tengo un plan, seguir pero, pero siguiendo yo, el sistema. pero yo sí tengo una dirección. Mi Sí, dirección en este momento sí es como esa imagen. Es decir, cuando usted se pregunta cuál es su dirección, para mí, en mi caso, porque yo medito todas las mañanas y en la meditación intento hacer una visualización, eh, es cuál es la foto que me imagino en la visualización. Y sí. la foto que yo me imagino hoy es muy diferente a la que me imaginaba hace 2 años. Hace 2 años, ¿sabe qué me imaginaba? ¿Qué? Que después ya en un momento lo estaba viviendo en la vida real y dije, uy, pucha, esto es lo que yo me imaginaba. Estar montado en una tarima con un micrófono dando una conferencia. Ok. Tarima grande. Y no, ajá, y no es el mismo grado de conciencia el que quería hacer conferencias. Yo no decía como, uy, yo me sueño ser speaker. No, era como simplemente una imagen medio Mm, vaga de qué era ser exitoso y de qué era lo que yo quería, de qué era lo que yo estaba persiguiendo. Pero no era porque yo tuviera como esta claridad de, para allá voy. Hoy en día, fíjese, es el mismo, le estoy hablando lo mismo, de lo que visualizaba hace 2 años y lo que visualizo hoy. Por lo que claro. visualizo hoy, lo veo mucho más, soy como mucho más consciente de que es algo que yo quiero, que, que es, no sé, estar firmando libros. Así, esa es la visualización que yo hago hoy, como yo firmando libros. Claro. Entonces, el norte sí lo tengo, yo sí lo tengo relativamente claro. Usted ahorita me contaba cómo... Y no recuerdo el ejemplo, pero lo que me decía es como hay diferentes momentos del camino donde uno descubre lo mismo, donde uno cree que está Sí, descubriendo lo mismo, pero cuando sí, llega
O sea, pero en realidad esas dos cosas tienen valor y tienen consecuencias distintas dependiendo del momento del camino en que yo lo descubro. Y yo Sí. creo, otra vez dígame si esto es verdad o mentira, que uno de los lugares en los que yo creo que usted, donde el mismo descubrimiento se sabe diferente de a qué sabe en la boca y al mismo tiempo creo que puede tener consecuencias diferentes, es con el impacto. Quiero ser claro. Usted ahorita me decía, usted ahorita medio se burló de usted mismo del pasado cuando quería impactar a la gente en esa versión 1.0 de 13. Sí. Y yo entiendo a lo que usted se refiere con que hoy usted está enfocado en escribir, pero para mí, escuchando sus conversaciones, leyendo lo que escribe, yo vivo muy atento a lo que usted escribe, me cuesta creer que usted no está pensando igual, en que usted está agregando mucho valor. Y eso, parece agregar valor y tener impacto, cuando uno habla de los temas que usted habla, pues no es tan distinto. ¿Cómo lo Sí. vive? Creo que lo vivo. A mí, a mí lo que más me gusta de El hombre en busca de sentido, el libro este famoso de Viktor Frankl, es cuando dice, Sí. porque si usted ve en LinkedIn un post de El hombre en busca de sentido, y perdón LinkedIn porque siempre me voy en contra de LinkedIn, pero es que es como una, bueno, no digamos que es. Pero si usted ve un post del hombre en busca de sentido en LinkedIn, alguien le va a decir, alguien lo va a interpretar como, este es un libro para encontrar el propósito en la vida, para buscar Propósito. ese propósito, para preguntarse qué quiero en la vida. Y lo más sensacional que yo leí en El hombre busca de sentido y lo más útil es, uno no se pregunta uno qué quiere de la vida, sino que uno se pregunta qué quiere la vida de mí. Yo creo que yo he tenido ese switch mental, y eso me hace estar mucho menos consciente de que estoy teniendo impacto sobre la gente, ¿sabe? Como que no siento que, pucha, de mí, gracias a mí podría ayudarle a mucha gente, sino que lo tomo con mucha más modestia existencial de pronto. Es como, pues es que esta es mi labor. Eh, y ni siquiera es una labor muy definida, pero sí, ¿sabe dónde parte? Parte de una idea que a mí sí se me ha consolidado en la cabeza, y es que uno vino, y es una idea un poco espiritual, religiosa, pero yo sí creo que el hecho de que todos los seres humanos tengamos una singularidad en cuanto a talentos hace o significa que todos estamos en capacidad de hacer una cosa singular durante la vida. Entonces, vinimos al mundo a cumplir con un life task, que es algo de lo que habla Robert Greene. Y ese life task sí es una cosa, no es tener 100 proyectos durante la vida, es hacer una cosa. Yo en este momento no le podría decir cuál es ese, pero yo creo que tiene que ver con este oficio de escribir. Eh, y cuando uno ve las cosas así, como, escucha, yo estoy en este mundo es para cumplir con ese life task, entonces uno está preocupado es como con cumplir el life task, no preocupado con impactar, sino pucha, como con pararse donde se supone que uno tiene que estar parado. Y lo que yo siento es que tengo que estar parado, escribiendo y compartiendo mi curiosidad con la gente, que es con Atemporal, por ejemplo, eh, pero no pensando en a la gente hay que ayudarle o a la gente le conviene escuchar estas cosas. No es qué es lo que yo quisiera hacer por la gente, es como qué es lo que se espera de mí. Y no lo que espera la gente, sino lo que la vida espera de uno, no lo que yo espero de la vida. No, es un poco el tema de John F. Kennedy, ¿no? Como no se pregunte qué puede hacer usted qué puede hacer su país por usted, sino qué puede hacer usted por su país. Es un poco ese tema, es como cambiar la pregunta, no es como qué quiero, cuál es mi propósito, a qué vine, sino como
¿Qué es lo que está preguntando la vida sobre cuál es la pregunta que me está haciendo la vida? ¿Qué es lo que le toca responder? No es de preguntar, 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 sino responder. Y yo he sentido que responder eso es como, pues escribir, es contar las cosas que quiero contar y pues no las estoy haciendo de una manera deliberada de que le va a servir a la gente. Pues que le sirva a la gente me parece maravilloso. Pero, pero es más una cosa que me surge que una cosa que me provoca hacer. Quiero estar seguro que le entendí. Yo le empecé preguntando, y me parece súper interesante, yo le empecé preguntando, o sea, la pregunta que yo le hice fue como que yo sentí que su idea de impacto ha cambiado, como que no es como que ya sintió que antes sí y ahora no, ha cambiado. Y usted me respondió contándome cómo la idea de propósito ha cambiado. Eh, Sí. y, aquí me voy a pegar una enredada y aquí posiblemente me voy a enredar tratando de explicarle, pero como que antes, yo me acuerdo que hace unos años usted se burlaba de la gente que se presentaba o que mandaba correos diciendo, hola, mi nombre es tal y mi propósito es una cosa que cabe como en un one-liner, como una cosa así Sí, como sí, boom. sí. Y creo que todavía, pues yo no sé si ya se burle tan abiertamente de eso, pero en el fondito lo hace, ¿sabe? Porque no, Sí. porque justo como que eso sería como simplificar la idea de ese propósito, ¿sí entiende? Como un, Ujú. ya. Y lo que entiendo que me está diciendo es que usted ha entendido que así eso no tenga, así no se pueda poner como en un one-liner, existe, pero vive mejor si Sí. usted no se preocupa tanto por eso y más bien se escucha a usted y hace cosas. Y entonces eventualmente sí se termina Sí. materializando un propósito. No estoy seguro si lo entendí, pero... Sí, sí, sí. Vea, déjeme decirle eso. Yo creo que cuando la gente habla de tener impacto, piensa que tiene, lo dice desde un punto de vista altruista. Ok. ¿Qué puedo hacer yo por los otros? Yo al principio lo pensaba así. Hagamos un podcast para que la gente se sienta identificada y tenga menos ansiedad con su trabajo. Hoy en día, lo que yo pienso es que hay la manera de tener impacto es ser egoísta, porque todos vinimos al mundo a cumplir una labor. Ujú. Pero entonces para cumplir esa labor hay que estar enfocado en cuál es la labor de uno. Pero solo el hecho de cumplir esa labor genera impacto positivo en la gente. ¿Qué es lo que usted me está diciendo que usted cree que yo estoy Diciendo. logrando o lo que está pasando? Sí. Eh, pero es dejar de enfocarse en... Es como todo lo contrario al mercadeo. Es como no se enfoquen en su cliente final. Es como Ajá. no se enfoquen en darle valor a su cliente final. Y es una cosa más religiosa, porque entonces es decir como, ¿yo por qué tengo estas curiosidades? Estas curiosidades nacen dentro de mí. ¿Qué pasa si yo persigo estas curiosidades al extremo, al límite? Lo que pasa es que esas curiosidades perseguidas al extremo le generan valor a la gente. Así no esté pensando la gente. Entonces, Claro. la razón por la que digo que es una cosa rara, metafísica, religiosa, es porque pareciera como si en verdad el diseño del universo fuera perfecto, ¿no? De tal manera que todos venimos como con esa cosa por dentro, esa voz interior que hay que perseguir y persiguiéndola eso genera cosas buenas para el mundo. Mientras que si uno sale a buscar a ver qué le puede generar bueno al mundo, pues de golpe lo único bueno que le genera al mundo es que se presenta en su correo diciendo, hola, soy Andrés y mi propósito en la vida es conectar personas a través de ¿no? Del intelecto y la lectura. Y de pronto no logra tanto Ujú. como que simplemente uno dice, bueno, soy Andrés, hay gente más antipática y menos antipática, yo que soy un poco antipático a veces, digo, hola, soy Andrés, no me importa, pero estos son los 7 libros que me leí, me parece una nota, esto fue lo que me gustó, esto fue lo que me gustó, y si a ninguno de ustedes le interesa ningún libro, de hecho creo que ni siquiera se consiguen, entonces me tiene sin cuidado si los buscan.
pero yo creo que eso genera más, mejor impacto que si digo, hola, quiero darles un taller sobre la promoción de la lectura, creo que la lectura es muy importante, mientras que si soy egoísta, digo, puta, es que la lectura a mí me ha servido tanto, por alguna razón, eso genera más bienestar en el mundo que cuando se busca demasiado. Yo siempre me acuerdo de cómo Efrén Martínez explica la felicidad con el cuento de la mariposa. Si usted persigue la mariposa, nunca da con ella, pero si usted se queda Ok, ok. tranquilito y la mariposa se posa sobre usted, voilà. Yo lo veo un poco así. Parce, gracias. No tengo más preguntas No, hoy. a usted, gracias por invitarme al primer episodio de su podcast, que sé que va a ser un hit. Espero. ¿Cada cuánto va a salir? Parce, no sé. No estoy seguro. Mm, Bueno, pues espero que salga con cierta frecuencia predecible, sí, sí, sí. porque me encantaría escucharlo. De verdad. Sí, semanal o quincenal seguro. Oiga, gracias, qué chimba. Gracias a usted. Un Eh, honor, la verdad.